Hola, pues bienvenidas todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos otra plática con otro juez laboral federal, en este caso Rodolfo Hernández García, que actualmente se desempeña en San Luis. Estamos por la mañana. Buenos días, juez. Muy buenos días, Eric. Muchas gracias por invitarme. No tengo la oportunidad de conocerlo. Se dio aquí la oportunidad de charlar, pues para dar a conocer la labor y la trayectoria del juez Rodolfo, pero algo que me platicabas preparando la charla es que tú eres un juez externo, o lo que así le llaman externo, es decir, que no vienes del Poder Judicial Federal de carrera, ¿no? Sino de otros ámbitos, sobre todo locales, lo cual no es tan común, pero que es una de las cosas que se permitió, que se incentivó con la reforma laboral. Entonces, traes otro bagaje y traes también una manera distinta de ver las cosas, porque puedes comparar lo que era la justicia laboral de las juntas, de los tribunales burocráticos estatales, con lo que es hoy la justicia laboral en un tribunal federal. Entonces me gustaría empezar por ahí, que nos comentaras tu experiencia en relación a estos dos sistemas, ¿no? De justicia laboral, lo que teníamos antes, las juntas, lo que tenemos hoy con los tribunales laborales, que me parece hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque quienes lo hemos vivido es como de, wow. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, tu servidor, soy egresado de la Universidad de León, soy originario de León, Guanajuato. Por supuesto, yo inicié mi carrera profesional en un despacho jurídico en materia laboral. Eso fue por ahí del año 2005 al año 2007. Posteriormente fui a actuar en una junta local de conciliación y arbitraje en Celaya, 3 años. Fui secretario ahí en la entidad guanajuatense. Existen secretarios auxiliares, secretarios proyectistas. Entonces estuve realizando funciones de este puesto del año 2010 al año 2017. Laboré del año 2013 al año 2017 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los servidores públicos de los municipios y del estado de Guanajuato. Y también, y pues en el año 2019 reingreso a las juntas. Había tenido una salida voluntaria y estuve en León, Guanajuato, en dos juntas de sus especiales. Ahí existen 3 juntas especiales y posteriormente ingresé al Poder Judicial Federal como juez de distrito. Y pues efectivamente te puedo dar testimonio de la diferencia que existe en la operación, en la idiosincrasia de ambos ámbitos. Me refiero las juntas y al tribunal burocrático, pues dependientes del Poder Ejecutivo, y a los tribunales laborales federales, pues dependientes del Poder Judicial de la Federación. Es un cambio de paradigma, por supuesto. Aquí, por excelencia, la administración de justicia es, es la parte más importante que llevar en esta sede. También del año 2020 al año 2023 fui juez de distrito en el estado de Tabasco, en un tribunal laboral federal, también de asuntos individuales. Entonces, por estos cargos he estado transitando. No, por supuesto, no soslayo, no olvido decir que en una época también laboré para el Sistema Integral y Desarrollo Integral de la Familia del DIF del estado de Guanajuato. Laboré un periodo pequeño de 6 meses y pues también pude familiarizarme con derechos de niños, niños y adolescentes. Entonces es usted primera generación de los jueces laborales, ¿no? De la primera etapa de implementación de la reforma laboral. Sí, así fue. El concurso se llevó en el año 2020. Si la memoria no me falla, la convocatoria salió a finales del mes de abril para pues que primero se inscribieran todas las personas interesadas. Para esto considero muy importante mencionar, existió una etapa previa de capacitación en varios ejes, uno de sensibilización, otro de actualización y uno de especialización. Con todas las vicisitudes que tuvimos en esa época, tú recordarás sobre el COVID. Algunos los tomé de ¿Cierto? manera presencial y otros de manera virtual.
y todo era encaminado a que pudiéramos nosotros pues acreditar estos ejes para poder acceder a los concursos. Entonces es que así fue como una vez que obtuve las calificaciones aprobatorias en esos ejes, pude inscribirme a este primer concurso para ocupar una plaza de juez de distrito en materia laboral. Fueron 2.172 aspirantes los que se aceptaron después de verificar la idoneidad en cuanto a su documentación, su experiencia requerida. Y si probablemente más adelante hablemos un poquito de la idoneidad desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y también pues este concurso constó de 3 etapas. Una etapa, en primer lugar, para realizar un examen. Se decía que es un examen escrito, sin embargo, fue un examen de manera remota a través de una plataforma que se llama Sumadi, que al igual que como estar aquí contigo platicando, te están videograbando continuamente, detecta sonidos, te pide que grabes a 180 grados la habitación en la que te encuentras, no te permite que tengas cuadros o que estés conectado a otras aplicaciones o a diversas pantallas. Porque hasta Esto, además pues, hasta como que registra los gestos, ¿no? Así si está uno jareando ahí como por al lado y demás, detecta ese software, ¿no? Los movimientos de las personas para que no se vea nada raro. efectivamente, voy a hacer un ejercicio. Si yo hago esto, se podría presumir que alguna persona me está Ujú. dando algún comentario. Soplando. O si yo volteo muy abajo, entonces pensarían que tengo apuntes, ¿me explico? Ujú, Y ujú. además, digo, como todo tu auditorio se podrá dar cuenta, muchas veces podemos tener abiertas otras páginas en el mismo equipo de cómputo y la misma aplicación pues bloquea todo ese tipo de cuestiones. Es muy seguro y se sigue implementando en la Escuela Federal de Formación Judicial para aplicar los exámenes en cursos, especialidades, diplomados, maestrías. Y además es un habilitante importante porque justo permite que, digamos que la geografía no sea un factor determinante, ¿no? Para acceder a estos concursos. Entonces, bueno, podemos ahí ingresar gente foránea, que no estás ahí o que tienes problemas a lo mejor en ese momento para moverte. O sea, es una buena herramienta. Sí, y qué bueno que lo comentaste. En principio, lo tradicional es asistir a la Ciudad de México para realizar de manera presencial ese examen. Sin embargo, por pues las condiciones que estábamos transitando del COVID, pues eso permitió que desde nuestros hogares pudiéramos nosotros atender ese examen. Y ahora tú también acabas de darme una buena referencia. Este examen fue de carácter público. Es por ello que, atendiendo a un transitorio que se estableció en la reforma constitucional del 24 de febrero del 2020, que por supuesto, pues el 24 de febrero es la fecha de mi cumpleaños y no se me va a olvidar. Mira. Es por eso que, pues, pude acceder a esa convocatoria, porque no fue requerida en estricto sentido, tener carrera judicial, solo sí acreditar tener experiencia en materia laboral, por supuesto. Y Ahora, perdón, sí, dime, adelante. dime. No, 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 es que antes de seguir ya como metiéndonos muy, muy, muy en su labor del tribunal actual, ¿no? Ya como juez federal, sí quería volver a tocar el tema o no darlo por terminado, el de la diferencia con las juntas, porque es en verdad muy notorio, ¿no? Yo también trabajé en una junta de conciliación y arbitraje y bueno, o sea, no era nada, no se parecía nada a lo que hay hoy en día, ¿no? Los usuarios, ¿no? Los abogados litigantes pues, llegaron a dictarle a las mecanógrafas, los presidentes de las juntas a veces ni salían de sus oficinas, no conocían a las partes, entre muchas otras dinámicas, ¿no? Que ahora han cambiado. Entonces, no sé, ahí me gustaría que contara usted desde su perspectiva, ¿cuál es lo más así, lo más notorio que ha vivido, pues estando en los dos sistemas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, en las juntas locales en las que yo laboré, tengo que referir que pude conocer algunas de otros estados y las de Guanajuato tienen instalaciones muy dignas. No. Eh, Sin embargo, acabas de referir cuál es la dinámica diaria en una junta, por ejemplo, en un tribunal burocrático. Pues en principio la multitud
Ujú. Siempre están a tope, nunca hay espacio para realizar una cosa u otra. Los abogados están entrando y saliendo de sus audiencias a los cubículos. Pues tú tienes un espacio muy, muy pequeño para dar atención. Por eso También nos decían siempre digo, que éramos un mercadito, ¿no? Los laboralistas. No, es que sus mercaditos ahí, porque justo, ¿no? Estamos todos aglomerados, entrando, saliendo, hablando fuerte, echando chisme, bromeando, una cosa muy, muy informal, ¿no? Quizá en mm, ese sentido. sí, en esa parte, digo, a la hora de conciliar, pues parecíamos mercaderes del derecho laboral. O sea, no hay una solemnidad, no existe un orden en la forma de conducirse. Y, por ejemplo, el ingresar a un edificio del Poder Judicial de la Federación, pues desde la entrada hay silencio absoluto. Y te puedo decir, aquí los mismos postulantes no levantan la voz como lo levantan en las juntas. Aquí, por ejemplo, son muy puntuales, son muy, muy respetuosos para dirigirse con todo el personal, con todas las secretarias, con todos los oficiales, con tu servidor. Y pues yo venía de la junta pues muy, muy habituado a la confrontación de manera permanente todo el día. O sea, los abogados te están exigiendo que su audiencia inicie muy puntual, el que el acuerdo salga en tiempo. Y aquí pues no hay necesidad de esas cuestiones porque las audiencias inician cuando la videograbación se activa a la hora programada. Los acuerdos, tengo el gusto de compartirte a ti y a tu auditorio que si son prevenciones, pues a más tardar en 3 días. Si son acuerdos de trámite, se realizan a más tardar en 48 horas. Como van llegando los escritos a oficialía, se van turnando a las mesas de oficiales y secretarios para emitir el acuerdo correspondiente. Me ha tocado estar en el tribunal, como decía, en Tabasco, en el Tribunal Federal, y pues también los servidores públicos muy comprometidos en este ámbito del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, también en la Junta así era. Sin embargo, las cargas de trabajo en las juntas son inmensas. O sea, diariamente recibes demasiadas demandas, demasiados amparos. Es un sistema que yo recuerdo a las titulares y titulares con los que pude colaborar, tenían que estar periódicamente reorganizándonos para que pudieran o sea, estar atendiéndose de manera pues integral todas las áreas, Secretaría General, amparo, proyectos, audiencias, acuerdos de trámite, actuaría. Entonces era hacer mucho con muy poco en las juntas. Y aquí, digo, no es que tengamos sobrado, tenemos lo justo. Sin embargo, existe una diferencia en cuanto incluso a la asignación de presupuestos, a la asignación de material. Aquí nunca falta el material, por supuesto. Y en Sí, una porque junta, bueno, pues a lo mejor la gente no sabe, pero en algunas juntas federales, locales, uno hay que llevar su propio papel, hay que cooperar de alguna manera con la institución para que las cosas salgan, ¿no? Porque justo no se les brindan, para empezar, ¿no? Desde ahí, no tienen toner, no tienen suficientes, cosas materiales necesarias para el día a día, no tienen internet, o sea, una situación de precariedad tal que pues dificulta la labor, ¿no? De quienes trabajan en las juntas y que en general o comparativamente hablando, pues no existe como tal, ¿no? A nivel federal. así es, los presupuestos son muy limitados en el ámbito local, que dependen del Poder Ejecutivo, estas juntas. eh, yo quiero pensar o me atrevo a decir que pues una junta no genera ingresos, ¿no? Como podría ser una Secretaría de Finanzas o un registro civil, donde le están cobrando los derechos a todos los ciudadanos. Entonces, por eso las juntas siempre, históricamente, fueron pues relegadas, ¿no? Fueron olvidadas y no son de interés en su mayoría de los gobernantes en turno.
Y pues todo esto provoca una precariedad que dificulta el acceso a la justicia de todos los trabajadores. Este, pues eso redundó en una reforma necesaria para extinguirlas y que la justicia laboral ahora fuera impartida por los poderes judiciales locales o federal. Y es que es increíble, para quien no lo conozca o, digo, la persona afortunada que no haya tenido problemas laborales ni tener que someterlos a un tribunal, pero desde que uno llega a un tribunal federal, pues te cuadras, decimos, ¿no? Es decir, cambia la actitud porque, pues, por el propio entorno, este, porque ya no se está ese mercadito como se le decía antes, porque en general las cosas funcionan. Hay algunos, entiendo que hay algunos tribunales federales ya también con una carga de trabajo muy fuerte, pero en general funciona, porque el sistema electrónico que tienen para mí como usuario es una maravilla, ¿no? Y entonces van surgiendo factores que antes no existían y que se deben sobre todo pues, a la buena organización, a tener cosas funcionales, buenos salarios para la gente, porque eso es atractivo, ¿no? Que la gente se esmere, quiera crecer, quiera hacer carrera judicial. Y entonces se suman los factores y pues uno como usuario ve la diferencia entre cómo se da un servicio en un lugar y cómo se da en el otro, ¿no? Efectivamente, digo, hablando de las cuestiones de cargas de trabajo, en el Consejo de la Judicatura Federal existen áreas que se dedican a estar proyectando la creación de nuevos órganos, por supuesto, cuando las cargas, revisando los comportamientos de estadísticas de ingresos y egresos, digo, tú lo vas a poder constatar cuando recibimos una noticia. Ya abrieron un tribunal laboral más en el estado de Morelos, por decir alguno. Ya abrieron tribunales nuevos en Veracruz, ya abrieron tribunales nuevos en Baja California Norte. Y eso pues un aliciente porque no hay que esperar, ¿no? Como en las juntas a que colapse para luego reaccionar, ¿no? Sino que aquí pues se trata de prevenir esas situaciones. Y comentaste el tema de los salarios, hay un punto muy importante para que nosotros veamos a las personas que están atendiéndonos, ya sea en oficialías, en secretarías o en actuaría, pues regularmente todas las personas en este sistema de justicia laboral, por supuesto, todas accedieron por el concurso abierto y tuvieron que competir también con decenas de interesados, ¿no? Que tenían la misma intencionalidad que ellos. Entonces, ¿eso qué garantiza? Pues que se hayan integrado los tribunales con personas de excelencia y que por supuesto la materia laboral pues sea voy a decirlo así, su forma de vida. Respiran, comen, duermen, derecho laboral. Hasta en la sopa ven palabras de derecho laboral. O sea, abrazan muy fuertemente a la materia y la defienden. Ahora, tú recordarás que siempre el derecho laboral ha sido jurídicamente pues menospreciado, que no es una rama jurídica, que pues ni tiene el rango de derecho, ¿no? Y pues toda esta profesionalización creo que ha venido a dignificar a la propia materia. Actualmente vemos a personas como tú, como varios otros autores, varios magistrados ya exponiéndose y hablando del derecho laboral como una rama muy importante en el derecho social. Y ha venido a dignificarse también porque tenemos compromisos internacionales en este caso México, con Estados Unidos y Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues esa era la premisa, tener tribunales independientes. ¿Y cómo era la forma en que se iba a poder realizar esto? Aprovechando también todos los perfiles que habían en las juntas, porque por supuesto no todo es blanco, todo es negro, siempre existen excelentes funcionarias o funcionarios en las juntas, pues tuvieran la posibilidad de poder integrar estos nuevos tribunales independientes. Aquí en estos tribunales existe la bondad de que vas a poder encontrar catedráticos, postulantes muy jóvenes también,
funcionarios del Poder Judicial de la Federación, funcionarios como tu servidor que elaboraron en juntas locales, también de funcionarios que elaboraron en juntas federales. Entonces, imagínate toda la diversidad y pluralidad de opiniones que a la fecha vamos a cumplir 4 años de implementación y que podemos dar cuenta y testimonio de un gran avance, ¿no? Que en esta materia laboral. Y que además, o sea, este entorno, que más o menos nos podemos ver de encimita, a lo mejor, quienes no estamos todo el tiempo metidos ahí, la verdad es que es un maridaje muy virtuoso entre también cambios legislativos, ¿no? Tanto los impulsados desde el TME como los aterrizados o realizados a nivel nacional, con pues el actuar, en este caso del Poder Judicial Federal, también los poderes locales lo hicieron en distintos grados, ¿no? Y con distintos objetivos o posibilidades, pero al final fue un trabajo, pues conjunto, legisladores, con las adecuaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo, el Poder Judicial con su operatividad, en donde dio como resultado justo estos entornos judiciales, ¿no? Estos tribunales, en donde se incorporaron perfiles como el suyo, con concursos, con espacios atractivos de crecimiento, de carrera judicial, y en ese sentido, muy virtuosos en relación a lo que abunda en el país, tanto a nivel local como federal, ¿no? Entonces me parece que ahí es un botón de muestra de lo bien que pueden hacerse las cosas si se trabaja pues con seriedad, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, aquí la parte que tiene que privar, en primer lugar, es la intención, la voluntad. Tú recordarás que en el año 2017 se estaban gestando los diálogos por la justicia cotidiana. Ujú. El otro era presidente, Enrique Peña Nieto, encargó al CIDE y a la UNAM realizar estudios de todo tipo, investigaciones, pues para verificar cuáles eran las áreas en las que tenían que realizarse una reforma, entre ellas la laboral. Por ese tipo de investigaciones realizadas a través de todo un año completo, en el que existieron foros, opiniones de personas muy expertas en la materia, pues se llega a las conclusiones que ahora estamos ejecutando. Y por mencionarte algunas, a, a tener la conciliación previo a la etapa de judicialización. ¿Esto qué quiere decir para ser llano en la explicación, en el lenguaje? Pues que antes de que acudan a un juicio, las partes puedan acudir a venir sus intereses, a arreglar el conflicto, a conciliar. ¿Y esto para qué? Pues para evitar la saturación de los tribunales. Además, la conciliación elevada a rango constitucional como un medio adecuado o alterno de solución de controversias, pues era viable que a través de este medio pues pudieran terminar un conflicto que me hubiera gustado mencionarlo anteriormente. En las juntas, un juicio por muy rápido, digo, para no mentir, podría ser un año en la junta, Pero eso otro es como 6 de meses. Flash, ¿no? Eso es, Sí, sí, por eso es supuesto. como rapidísimo. Pero quise hacer el hincapié de que era rápido, ¿verdad? Ujú. Pero un juicio promedio tenía 3 años, 5 años, Sí, así y es. había unos buenos juicios que ya llevaban 8 años, 10 años, 15 años. Aquí te voy a abrir un paréntesis. Yo tuve un juicio en el que me correspondió hacer el proyecto y era un juicio del 2001 que se estaba resolviendo como en el 2018. Entonces fue complicado resolverlo porque aunque tenemos pues una compilación de jurisprudencias aplicables en ciertos casos, pues en ese caso yo qué le podía aplicar de las jurisprudencias nuevas, ¿no? Por toda la vigencia o sea, por la irretroactividad de estos criterios. Ujú, Imagínate ujú. la inseguridad jurídica de aplicar jurisprudencias de manera retroactiva. Entonces me costó un poco de trabajo porque pues fue como resolver un juicio cuando yo ni siquiera había llevado la carrera de derecho, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, en Ujú. cuanto a la temporalidad. Y digo, de ahí en más, ahora los juicios en promedio, por supuesto,
Era lógico que al inicio fueran muy rápidos. Había juicios ordinarios que se resolvían en 4 meses y medio, juicios de seguridad social que se resuelven en 3 meses. Ahora con con las cargas de trabajo de los asuntos en trámite, un juicio ordinario en promedio tarda de 6 meses a 7 meses, es decir, 6 meses y medio, y un juicio de seguridad social o especial, individual, tarda en promedio 4 meses y medio para resolverse. ¿Esto qué quiere decir? Te lo cuento desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. Entonces, habría que resaltarle a tu auditorio que estas fueron una de las bondades que tuvo la implementación de este nuevo sistema de justicia, la duración de los juicios. Pero por supuesto, no es por la simple reforma, ¿no? Por la sola emisión que se van a acabar la dilación de los juicios, sino porque existía también la voluntad de crear tribunales nuevos con carga cero. Entonces, ¿qué nos corresponde a todos los que estamos eh, dirigimos un tribunal? Pues por supuesto, cuidar las cargas de trabajo, que efectivamente se vayan cumpliendo los plazos. Es decir, tienes que llevar un flujo, un diagrama de flujo que te permita estar atendiendo todas las situaciones que pudieran acaecer. Es decir, cuidar que no se te hagan cuellos de botella, tener una agenda muy bien controlada. Me explico. Y por ahí vale la pena puntualizar, justo a propósito de este tema, que en general la tardanza en la justicia es un problemón en el país y muchos países, no solo México también. Em, pero para solucionarlo, ¿no? No basta, pues, lo de menos es cambiar un decreto, ¿no? Es decir, cambiar la ley, emitir decretos, hacer esto desde el papel. Se requiere forzosamente un trabajo conjunto, bien planificado, recursos necesarios, capacitar a la gente, dar el seguimiento, hacer las evaluaciones. O sea, hay un chorro de cosas que se tienen que hacer en paralelo para que los juicios puedan desahogarse de manera pronta o como está previsto por las leyes. Entonces, si no se dan todos estos factores, difícilmente la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces, una de las críticas que muchos hacemos a esta reforma es, pues es que si se dice que es para mejorar uno de este aspecto, ¿no? En concreto, que es como muy fácil de ver para la gente, de que todos tenemos estas historias de, no, todo esto es de años, años, y bueno, sí se puede. Aquí los tribunales laborales federales son un buen ejemplo, pero se requiere, ¿no? No solo la adecuación o el cambio legal, sino toda esta cuestión operativa que si no está, pues se vuelve letra muerta, ¿no? Como ha ocurrido en las juntas, como ocurre en muchas áreas del derecho. Sí, mira, eso es un aspecto subjetivo que podría decirse que propicia luego a veces la dilación en algunos procesos. Mira, por ejemplo, aquí en este sistema de justicia laboral federal, tú sabrás y tu auditorio también deberá saberlo o lo podrás saber, se implementó por etapas. Primera etapa, 2020, segunda etapa, 2021, tercera etapa, 2022. ¿Y esto qué propició? Bueno, que de manera regulada, de manera objetiva, observando cómo se iba llevando a cabo la implementación, pudieran hacerse estudios sobre los ingresos o egresos que existían en cada área geográfica. El- lo que nos pasó al inicio es que al haberse implementado de manera gradual, es que habíamos personal, eh, pues que no éramos cercanos por ejemplo, a nuestro lugar de origen. Mira, tu servidor estuvo en Tabasco y la asignación del personal, pues, adicional a la pluralidad de funcionarios que pudieron haber integrado un tribunal, habría que advertir que llegaron personas, yo recuerdo, de Durango, de Ciudad de México, algunas de Tabasco, muchas de Jalisco, muchas personas de Jalisco. Entonces, imagínate sentarnos a dialogar y comentarnos el tema de cómo entendíamos cada figura procesal y obviamente qué carga axiológica, ¿no? O sea, cuáles eran nuestros valores o cuáles eran nuestras convicciones que teníamos sobre un tema en el derecho laboral.
Entonces, eso al principio fue un, un área de oportunidad, primero para unificar el criterio, pero ya unificado el criterio, creo que eso propició que se emitieran determinaciones de mayor calidad. Ahora, en el tema de la inspección, nosotros tenemos un área en el Consejo que se llama visitaduría judicial. Y esta unidad te hace rendir informes cada 6 meses. También en el siguiente periodo semestral te hacen una visita física y pues eso se comisiona una persona que integra esa área de visitaduría judicial y revisa caso por caso, así en unas listas como las que nosotros eh, usamos en el Excel, caso por caso, que los acuerdos estén dictados en tiempo, que por supuesto las sentencias estén dictadas en tiempo, que las audiencias se señalen como lo dice la ley, a 10 días, 20 días. Entonces, ¿cómo no cumplir si tienes a un área que que te inspecciona todo el trámite del procedimiento? Y fíjate que aunque existen tribunales que pudieran a lo mejor tener algún desfase, pues es donde se pone realmente la atención, porque pues si te preguntan como titular, tú podrás decir, ¿sabes qué? Es que no he podido ocupar esta plaza vacante desde hace 30 días. Entonces eso por supuesto va a impactar. Y todo eso va a hacer que todas las áreas del Consejo de la Judicatura empiecen a trabajar. Inclusive, si existe una plaza de un oficial de otro órgano que esté disponible, te la van a asignar, porque la intención es prevenir que no exista rezago o dilación. Ahora, no solamente revisan esas cuestiones, eh, digo, por mencionarte algunas, pues que se respeten los derechos laborales de los integrantes de aquí del propio tribunal. Si ya tienen derecho a una basificación que se les hubiera otorgado, que si pidieron una licencia y se les negó porque se les negó, si existen justificaciones. Entonces es muy meticuloso y muy estricta la supervisión que tenemos por parte de esta área del Consejo. Y no es mm, no es un área que pudiera estar permitiendo que pudiéramos funcionar de manera incorrecta, porque inmediatamente sus reportes activan a todas las áreas del Consejo. Si tuviéramos una queja, por ejemplo, del propio sistema electrónico, pues ellos dan aviso, por ejemplo, a la Dirección de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Gestión Judicial, para verificar si es cierto lo que estamos reportando, si existen fallas en el sistema, inclusive pues ellos tienen sus propios registros y van a saber que sí existen y por qué. Hay áreas que por su propia orografía, esto a nivel nacional, a veces existen intermitencias, por ejemplo, en la señal de Internet. Mm. Entonces, estas cuestiones inclusive ellos las atienden y digo, estoy en un terreno que no conozco, que es todo este sistema de redes, me confieso, no soy experto. Sin embargo, existen áreas especializadas de ingenieros en informática que están atendiendo continuamente estas fallas. Entonces nosotros trabajamos en un sistema de gestión de expedientes, en un sistema de monitoreo para realizar notificaciones, que esto pues es también muy novedoso. Que incluso geolocalizan, ¿no? A los actuarios para ver, o sea, si por ejemplo, si acudieron realmente a una empresa, hay esos registros, ¿no? Así es, en este momento se encuentra en ciernes una versión 2.0 de esa plataforma. Estamos obligados a usarlas. ¿Y de qué trata? De que el notificador, el actuario, el fedatario, eh, una vez que se constituye en el domicilio y si él toma una fotografía, se imprima la fecha y la hora del momento de que tomó la fotografía. También, como tú comentas, a través de las coordenadas se puede geolocalizar un domicilio. Entonces, inclusive en sus escritos de demanda, las partes pueden proporcionar este medio para localizar a las empresas. Ahora, tiene que ser tanta la eficiencia y la efectividad. Aquí también cabe responder un poco de las primeras preguntas que me realizaste. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una actuaría de una junta local o tribunal local y, por ejemplo, de una actuaría de un tribunal federal?
pues es el sistema que se implementa. Porque, por ejemplo, hasta donde yo laboré en el año 2020, no teníamos en la junta local, que yo tenga conocimiento, una plataforma que incluso te realizara la ruta para realizar notificaciones. Es decir, viendo distancias, domicilios, partes, inclusive por número de actuarios de una oficina, distribuyera automáticamente la carga de trabajo. No, bueno, es que en muchas juntas no había ni coches ni gasolina para hacer la chamba, ¿no? Ya no hablemos después de software especializado. Pues imagínate, efectivamente, o los que había no eran suficientes para todo el personal de actuario. Ujú, Y los que tenían muy poquita gasolina. Y los que habían muchas veces eran donados por otras áreas del gobierno. ujú, ujú. Entonces, digo, aquí no entro en el tema de los automóviles porque pues es una herramienta que los propios actuarios este, usan o sea, desde su uso particular. Para eso les pagan una prestación que compensa el desgaste del vehículo y el uso de gasolina. Sin embargo, pues en esa parte, pues hay años de diferencia entre la operación de una junta y de una actuaría del Poder Judicial Federal. Y es que justo, por ejemplo, ahorita que habla de esa diferencia concreta en los actores, pues en las juntas, al menos en mi experiencia que veíamos en Morelos, en Ciudad de México, pues es que había mucho desaseo, ¿no? En los actuarios, en el archivo. Entonces, no era infrecuente que pues no se hiciera la notificación o que se hicieran de escritorio, que se arrancaran hojas, que se manipularan, pues ahora sí que al mejor postor, un chorro de vicios, ¿no? Que todavía existen y que acá, por ejemplo, bueno, hay varios candados, ¿no? Ya tecnológicos incluso, en donde, a ver, actuario, ¿fuiste o no fuiste? ¿No? Aquí está, va a estar el registro. Luego, dos, subes tu emplazamiento al expediente electrónico y ahí nadie lo vamos a poder cambiar, ¿no? Ni le vamos a poder meter mano. Entonces, desde ahí ya se da un salto de calidad impresionante, ¿no? Se reducen tiempos, se genera certeza y seguridad para las partes, y es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero es que así es. Sí, efectivamente, ahora las visitas presenciales de los postulantes, de las partes litigantes, es menor a los órganos. ¿Por Ujú, qué? Porque tienen la posibilidad de revisar su expediente electrónico en línea, en todo momento, inclusive en horas inhábiles o cuando mejor les conviene. También pueden recibir notificaciones de forma electrónica. Yo te comentaba, digo, no es que yo lo haya innovado, o sea, una iniciativa propia, pero muchos juzgadores, inclusive llevamos pláticas de conciliatorias en este medio de manera remota y hemos aprobado pues un número importante de convenios. Y entonces, son cuestiones que vinieron a revolucionar y a darle, como tú comentaste, un salto de calidad a la impartición de justicia laboral. Por eso es que habría que verse en este espejo, ¿verdad? Es un caso pues la verdad hasta ahora de éxito, que podría replicarse en otras materias, sobre todo en esas cuestiones electrónicas, de tecnologías de la información, inclusive la oralidad también, por supuesto. a mí me tocó justo por lo que platica, en una audiencia preliminar yo me conecté como apoderado de la trabajadora. Nos dijeron, ¿quieren platicar? Platicamos, ¿no? A distancia y ya estábamos cerca, logramos un convenio, pero hicieron que se conectara la trabajadora y una persona involucrada de la empresa que estaban trabajando, de hecho, estaban en su chamba, entonces se conectaron, estaban con sus pues, chalecos de la fábrica, y pues, oye, dice tu abogado que qué onda, que esto ya platicó contigo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cómo ves? Y bueno, pues se pudo solventar, ¿no? Ahí la situación. Entonces, eso era absolutamente impensable en las juntas, sigue siendo impensable en otras ramas del derecho, pero es una manera de ver cómo puede funcionar, cómo de hecho funciona, ¿no? Este sistema que es tan generoso en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, podemos las partes acordar, platicar, ir al tribunal, hacerlo en línea, y de esta manera, pues todos coadyuvar a encontrar soluciones, ¿no? A los conflictos. Es cierto, incluso se piensa
a través de estas prácticas que es posible que existan ya juzgados virtuales donde todo el trámite se lleve en línea por ambas partes. A mí este trámite en línea me parece fabuloso porque automáticamente el sistema va realizando las notificaciones y va dando Ujú, las vistas. Entonces, pues sí hay que estar muy, bueno, lo que antes hacíamos de llevar nuestro escrito al juzgado, al tribunal, pues ahora lo podemos elevar o adjuntar en el portal de servicios en línea. Y de esa forma nos vamos enterando que, por ejemplo, va a etapa preliminar y ya va completo el expediente electrónico. Ahora, en físico ya no existe ese expediente. ¿Por qué? Porque todo se ha integrado de esa forma. No existen promociones físicas que para armar un expediente. Entonces, todas estas ventajas digitales, por supuesto que propician que vayamos transitando también a los juzgados virtuales. ¿Y qué te genera un juzgado virtual de ventajas? Pues en principio no mantener infraestructura, ujú. ¿verdad? Y ahora, ¿cuál otra? La conectividad. Se critica en parte que eso, cuando tú forzas a una de las partes a llevar un juicio en línea, estás violando su derecho fundamental de acceso a la justicia. Pero sin embargo, aunque podría ser cierto en alguna parte, habría que ir modulando o matizando el uso de servicios en línea. Muchos, incluso tribunales locales, digo, de los que recuerdo, por ejemplo, en Nuevo León, llevan un sistema de juicios en línea. También, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato también llevan el uso de servicios, el uso del juicio en línea. Y obviamente sí cuesta al principio una crisis, ¿no? Una crisis para todos de poder ingresar a estos servicios, pero sin embargo en el largo plazo pues se van obteniendo ventajas. Entonces, ¿qué más existen de ventajas en este sistema de justicia laboral? Como tú comentaste, atender a algunas audiencias. Existen algunas que no se podría, según interpretaciones de la ley, por ejemplo, lo de los juicios ordinarios, esto porque expresamente para los juicios especiales sí se pueden realizar cierto tipo de prevenciones en el juicio en línea. Sin embargo, en algún momento, cuando existe la posibilidad y la anuencia de las partes, podría llevarse a cabo este trámite de procedimientos en vía remota. ¿Y qué beneficios para todos ustedes, por ejemplo, como postulantes? Pues si tú estás en Morelos, tienes la posibilidad de ofrecerle servicios a un cliente se me ocurre Ciudad Juárez, de Cancún, de Sí, justo. Chiapas, Justo le está ¿verdad que llevando un sí? juicio en Monterrey y pues todo ha sido en línea, ¿no? Ya llegará el momento a lo mejor de la audiencia de juicio, pues bueno, que trasladarse, pero pues sí, digo, es una ventaja, pues tanto para los usuarios porque pueden a lo mejor tienen más chance de elegir, ¿no? A su proveedor de servicios jurídicos, como a nosotros, pues de proporcionarlos, ¿no? Entonces, y además ellos también pueden verificar su propio expediente, o sea, yo les digo, ábrete tu perfil y cada cosa yo te la voy mandando, pero además tú puedes entrar directamente a tu expediente electrónico y ver absolutamente todo. Efectivamente. Entonces, pues estas son de las cosas que podemos comentar a grandes rasgos inclusive, porque no nos daría el tiempo, digo, te quiero mencionar algunos ejemplos. Ya te dije el de la conciliación en vía remota, pero me voy a ir a los casos más emblemáticos. Por ejemplo, hemos llevado a cabo audiencias donde recibimos a los testigos Ujú, declarando desde sus casas, ujú, ¿sí? Y digo, y imitando un poco el sistema de Sumadi, les pido por favor que quiero verificar que no existan personas en su sala, que no puedes, que no va a poder ingresar otra persona a la misma habitación y con todas las formalidades del proceso. Les tomamos la protesta, se rinden sus generales, las partes comienzan su interrogatorio. Los absolventes también en algunos casos se han declarado de manera remota desde la empresa donde se encuentran, Tampico, Jalapa, Tabasco. Nosotros hemos auxiliado a otros tribunales para la conexión vía remota también. ujú. Entonces, eso es un área que sí se está explotando
Y por supuesto, las partes están teniendo el beneficio de que por girar un exhorto, por esperar a que se reciba, para que se acuerde que sí fue debidamente enviado, eso provocaba una dilación. Entonces ahora bueno, la reforma tuvo la intención de remover esos obstáculos y permitirnos esa posibilidad. Y a veces, digo, muchas personas de tu auditorio dirán, bueno, ¿y cuál es el fundamento para realizar todas esas diligencias en esa forma? Bueno, además de lo que expresamente esté previsto en varios de sus dispositivos, también bajo el principio de dirección del juez. Este principio de dirección vino a darnos una oportunidad, un abanico de posibilidades en el que podamos nosotros eh, ordenar cualquier diligencia que reduzca la tramitación de un juicio. Por supuesto, vamos a respetar el debido proceso, la igualdad procesal, el principio de contradicción, entre otras cuestiones, a fin de que no se vaya a constituir una prueba, pues se reciba una prueba de manera contraria a la ley, que se deje en desventaja alguna de las partes, que no vaya a trascender el resultado del fallo en beneficio de una de las partes. Y además, todo esto queda grabado. Así que todo eso incide en la reducción de la corrupción, porque es como, ahí está nuestro trabajo de todos, ¿no? El bueno y el mal trabajo. Entonces, lo que decimos los abogados, lo que dicen las personas, los testigos, ahí está. Entonces, el margen de maniobra para alterar, para decir cosas que no son o no sé, lo que se quiera hacer a la mala, pues también se reduce con eso. Entonces, como vamos viendo, hay muchas ventajas, ¿no? De esta operatividad de los tribunales laborales que de hecho ya atienden las supuestas preocupaciones que originaron a la reforma. Habría que consolidarlas, ¿no? Más bien, pero ya hay trabajo que vale mucho la pena. Sí, otra vez, otro comentario que viene en relación a cuál es la diferencia, ¿no? Entre las juntas y esos tribunales laborales federales. Bueno, en las audiencias en las juntas, digo, a reserva de que en cada estado sea diferente, pero al momento en que te dan el uso de la voz y ya está esperando la estenógrafa o la escribiente, tú le vas a dictar lo que tú consideres en ese momento. Y lo va a anotar y cuando tú le digas que es todo, ahí va a concluir y sigue con el siguiente uso de la voz. ¿Y cuál es la diferencia en este nuevo sistema de justicia? Pues con la espontaneidad que estamos teniendo, por ejemplo, tú y yo, es que eso es parte ya del proceso. Ujú. Y entonces, a la hora de resolver, pues se van a analizar en conjunto todas las expresiones que hayas tenido. Digo, no quiero entrar en un tema para no desviarme, por ejemplo, en la psicología del testimonio. Ujú. Pues ve uno, por ejemplo, hasta en vía remota situaciones de nerviosismo, no sé, de olvido de la memoria o de evasión, ¿verdad? En las respuestas que están dando los propios testigos, incluso cuando le molesta que le hagan una cierta pregunta de algún tema. Entonces esas cuestiones, pues ahora ya forman parte del nuevo sistema de justicia y vienen a darle también contenido al famoso principio de realidad, ¿verdad? Que digo, sí comparto esa concepción del principio de realidad en el que pareciera que le dicen a los jueces, tú sé proactivo, pero no activista judicial. Y tú pregunta lo que tú quieras, tú extrae de los órganos de prueba o de las intervinientes lo que tú necesites para resolver. En parte sí, le comparto esa concepción. Sin embargo, también la realidad tiene que ver con el juicio mismo, es un juicio vivo, ¿verdad? En el que están personas interviniendo y el registro que se deja ahora es en un video, ya no es en un documento, lo cual que provocaba que con el paso del tiempo incluso se fuera diluyendo esa verdad que las partes querían pues teatralizar, por decirlo de alguna forma, en una junta. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Si le preguntamos a un testigo que cuál era el horario de trabajo en la fuente de trabajo y te dice de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando tú lo lees en un expediente laboral ante la junta, pues dices, sí lo dijo bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia en este nuevo sistema de justicia? Pues que probablemente te diga de 8 a 4, ¿verdad? Con la misma simpleza. Pero eso va a provocar que si yo estoy viendo ciertas actitudes
por ejemplo, pueda preguntar, pero a ver, explícame, ¿qué hacen cuando llegan a las 8? ¿Sí me explico? Y entonces Ujú. ahí ya lo trasladas de su área de seguridad al testigo, ¿verdad? Y lo trasladas a un área de realidad. ¿Por qué? Porque en esa parte, digo, eso es una opinión subjetiva de tu servidor. Un testigo sabe a qué va a una audiencia, pero con esto no quiero decir que está leccionando. Quiero aclarar el punto. Pero sí sabe de qué va a tratar en la audiencia. Ahora, en este nuevo sistema, no sabe cómo se va a llevar a cabo la audiencia. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que el testimonio sea lo más apegado a la realidad. Inclusive tu servidor, he tenido algunas pláticas con algunos compañeros. Hay que valorar hasta cuando el testigo dice, no sé, la verdad eso no me lo sé. Incluso preguntarle, ¿y por qué no lo sabe? Que sería Ujú. contrario a la razón de su dicho en una junta. ¿Por qué no lo sabe? Porque yo no estaba en esa área de trabajo. Y digo, por darte así un detalle. Tú me preguntas, por ejemplo, de las cajas de cobro y yo estoy más apegado a la puerta de entrada, ¿no? Y eso es lo que viene a dar toda a dotar de contenido al principio de realidad. Porque de nuevo antes, bueno, yo llegué hasta ver en las juntas que llevan su cuestionario, ¿no? O sea, el que le hacían los abogados. Entonces, algunos hasta estaban esperando ahí unos metros a distancia del donde iban a declarar y estaban seguían aprendiéndose sus respuestas, ¿no? Y entonces, pues se daban las preguntas y las respuestas, y justo no había estos espacios que nos comenta ahora, eran cuestiones muy acartonadas, y donde honestamente ya todos nos damos cuenta que eran puras mentiras por todos lados. Ahora, pues justo, ¿no? Se ve a la gente dudando, sudando frío, escondiéndose, o quienes dicen la verdad, ¿no? Y no repiten las palabras de la demanda, sino con sus propios modos de expresión, pues explican también, ¿no? Lo que les está pasando, lo que vivieron, y la verdad es una mina de oro probatoria, porque las cosas salen a relucir, ¿no? Inclusive hasta los absolventes que Sí. regularmente por personas morales acuden los apoderados, los que están patrocinando el juicio, pues también es una prueba difícil, diría yo, de atender porque, pues como saben de todos los hechos, pues les pueden preguntar, ¿no? Entonces, ya no es tan factible que se remitan a su contestación, ¿verdad? Porque pues obviamente les diríamos, no, mira, la naturaleza, la función de esta prueba no es esa, porque ya hubiera yo leído Ujú. el escrito, entonces sí quiero que contestes, sí me interesa saberlo. Entonces es escudriñar con mayor intensidad a las partes intervinientes, porque de eso creo que se trató la reforma, también de que pues lo que hubiera ocurrido pues pudiera ser acreditable en el juicio y viene a darle ventajas incluso a ambas partes, porque otra diferencia, ¿verdad? El patrón históricamente se sintió en desequilibrio procesal con el trabajador y ahora sí les es más factible acreditar, por ejemplo, alguna causal de rescisión, porque ya inclusive no es necesario entregar el aviso de rescisión. Puede venir a juicio y destruir esa presunción. Y sobre esto, pues, de que se dotó a las partes de una mayor igualdad para comprobar los hechos. Entonces, pues sí, pues ahora sí está en conciencia de cada persona, pues tener un análisis muy objetivo de qué testigos ofrecer, ¿no? A quiénes vamos a llevar, ¿verdad? Sí, y bueno, ya se pasa rápido el tiempo. Veo que ya llevamos aquí un buen rato, se me ha ido muy, muy rápido. Y no quisiera dejar de pasar la oportunidad de que nos comentara de algún asunto que significativo, que le haya llamado la atención, que lo haya puesto a pensar y repensar las cosas que siempre los hay, ¿no? Y que es donde más aprendemos.
porque nos hacen sufrir, digamos, en un término, en un sentido profesionalmente estimulante, porque decimos, híjole, aquí, ¿cómo le puedo hacer? No sé si tenga presente algún asunto, pues para que la gente también diga, bueno, ajá, muy bien, ya está el sistema, muy bien, ya le pueden preguntar a la gente, se graba, y eso cómo se aterriza. ¿Qué quiere decir para la gente todo este entorno que hemos platicado? Sí, con mucho gusto. Mira, digo, a través de la experiencia que me ha tocado adquirir, eh, no por importancia, pero le voy a decir en el sistema tradicional, ¿no? La calificación de la oferta de trabajo siempre estuvo mutando. Entonces, ahí en esos temas son de los mayormente paradigmáticos en en las resoluciones que se emitían en las juntas. A diferencia también con el nuevo sistema, por ejemplo, acá ya son muy escasas las ofertas de trabajo para que se reanude el vínculo de trabajo. Yo lo he visto, sinceramente, una o dos veces, imagínate. Ujú, O ujú. sea, quedó en desuso esa propuesta, ¿no? Hay temas en los que son muy recurrentes en todos los juicios, ¿eh? Uno de ellos es la integración del salario. Mm, El salario, mm, a pesar de que está regulado en la ley, cómo se integra, tiene tantas jurisprudencias y tantas interpretaciones, que si es sueldo, que si es salario, que si es salario integrado, que si es salario base, por decir algunas construcciones jurídicas. Sin embargo, yo cuando laboré en el Tribunal Burocrático del Estado de Guanajuato, eh, me tocó hacer un proyecto a fin de determinar si, por ejemplo, los finiquitos de los maestros de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pues les estaban pagando correctamente. Y te puedo decir que, digo, tiene tanta importancia el haber sentado un criterio sobre la integración del salario para esos maestros, que había asuntos, digo, por darte los más, ahora sí que económicamente los menos significativos, de 200,000, 250,000 pesos para cada maestro, que ni siquiera ellos sabían que todavía les debían esas cantidades de dinero. Y por decirte de los más altos, pues no sé, 1,500,000 de pesos, 2,000,000 de pesos que todavía les debían, porque son maestros que son de carrera magisterial, que ujú. por supuesto tienen salarios inclusive más altos que los de un supervisor, que los de un jefe de sector. Entonces, eso para mí fue una satisfacción personal muy importante, el poder haber ayuda, producido esa interpretación del salario, lo cual fue confirmado por los tribunales colegiados de circuito en el estado de Guanajuato. Y a raíz de ello, pues obviamente ¿cuál fue la reacción de la Secretaría de Educación de Guanajuato? Pues en principio negociar, ¿verdad? Negociar con los maestros y después prever en sus presupuestos anuales el pago correcto de esos finiquitos. Entonces, digo, colaboré con ese proyecto, por supuesto, tú sabes que al final quienes los discuten y lo aprueban, pues son el presidente y los miembros del pleno, de los trabajadores y de las dependencias. Otros asuntos muy importantes, por ejemplo, en materia laboral federal, pues son las negativas de la relación de trabajo. O sea, son temas que son de frontera. ¿Qué quiero decir con que son de frontera? Que pueden existir argumentaciones para decir que no existe a la hora de resolver y pueden existir elementos que sirven para determinar que existió una simulación y por lo tanto vienen a oponer una defensa que no existió en la realidad. ¿Y cómo nos allegamos de esos casos? ¿Cómo nos allegamos de esos elementos? Tiene que ver, por supuesto, pues toda la instrumental de actuaciones, inclusive a qué se dedican la empresa o las empresas. ¿Eso se La vincula, perdón, inter- con todavía subcontratación? Es En muchos correcto, casos. digo, a veces te niegan el carácter de subcontratista o de intermediario o de beneficiario. Y eso te lo comento porque eh, como son aspectos que podrían suscitarse en cierta región del país.
de manera específica en Dos Bocas. Acabo de mencionar que estuve en Tabasco, por lo tanto, Paraíso Tabasco corresponde por territorio al Tribunal de Tabasco en materia federal y pues por materia pues es la extracción de la industria petrolera, ¿no? La petroquímica. Entonces, imagínate el conglomerado de empresas que estuvieron laborando en la construcción de Dos Bocas, como para discernir cuándo había un beneficiario, cuándo existía una intermediación, cuándo existía una subcontratación. Inclusive a veces había dos subbarriendos, dos subcontrataciones de ciertas empresas. En esos temas, pues para eso ha servido el nuevo sistema de justicia de trabajo, para poder determinar con elementos objetivos esas figuras. También esas cuestiones pues fueron confirmadas por los tribunales colegiados de circuito del estado de Tabasco. Hay temas también que me han tocado resolver muy importantes, por ejemplo, de una Perdón, y nada persona. más para redondear este tema de la subcontratación, se prohibió, digamos, en líneas generales, ¿no? En una reforma de 2021, si no mal recuerdo, 21-22, pero la realidad es de que sigue evita y coleando y que muchas empresas pues todavía siguen ahí viendo cómo le hacen, simulan y demás, y desafortunadamente pues no tenemos inspecciones en general, tanto a nivel federal como a nivel estatal, lo suficientemente eh, punzantes, digámoslo así, pues para decir, "Oh, esto ya no se puede hacer, ya está prohibido, déjenlo atrás". Entonces sigue, es una práctica que sigue, que subsiste y que muchas veces pues solo la gente puede demostrar su existencia justamente en un juicio laboral, ¿no? Que es en el momento de decir, bueno, vamos a tener estas pruebas, vamos a hacer estas presunciones, a qué se dedican, a ver cómo funciona, qué hacen, etcétera. Y ahí, justo una persona juzgadora puede decir, no, pues esto le digan como le digan, sigue siendo, ¿no? Una intermediación de las prohibidas o una subcontratación. Y justo ahí digamos que se dimensiona la valía de tener estos tribunales que dicen, no, 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 me van a ver la cara, ¿no? Y que se refleja en decisiones favorables pues a la clase trabajadora. Mayormente sí, digo, vamos a ver la realidad. De la puerta del tribunal hacia afuera, pues existen muchas políticas muy acertadas. Digo, voy a decir, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, actuando a través de la Inspección Federal, pues tiene en su ámbito de competencia o responsabilidad hacer visitas a todos los centros de trabajo. Y como tú comentaste, a partir del año 2019 y los 30 días que recuerdo se les dio a las empresas para regularizar, no recuerdo si era un plazo un poquito más largo, el, debieron de desaparecer esa subcontratación. Sí está permitida, pero hay que cumplir todos los requisitos que establece la propia Ley Federal del Trabajo y demás legislación de corte administrativo. Pero para no entrar en ese camino sinuoso, ¿qué te puedo decir? Si un trabajador acude ante un tribunal laboral federal, inclusive podría decir que local, atendiendo a la industria que se esté manejando, tiene que tener la certeza de que si su demanda, obviamente aquí cabe como premisa, no demandar a todos como patrones, por supuesto. ¿Por qué? Porque si es patrón, tienes que comprobarlo si te está negando esa situación. Digo, para efectos de platicar con todo tu auditorio, pues estamos hablando pues de cargas procesales. Pero cuando una demanda viene bien definida de quién es el que figuró como patrón, quién es el que resultó beneficiario, quién es el intermediario, quién es el subcontratista, todas esas cuestiones, ¿en qué van a desembocar? Pues en la protección de sus derechos laborales y de seguridad social, para que todos sean solidarios responsables del cumplimiento de la condena. Pero obviamente, ¿cuál sería la clave? Pues judicializar ese caso. Pero Y sí, es una de las dificultades del acceso en general, ¿no? O sea, en nuestro país, el acceso a la justicia, en donde pues tenemos procuradurías de la defensa del trabajo, la defensoría pública, a nivel federal, pero que
todavía sigue siendo un reto, ¿no? Como sistema judicial, es que la gente se anime a hacer valer sus derechos, que cuente con una buena asesoría, ¿no? Son factores pues que no inciden, o sea, que no dependen de los tribunales, pero que ciertamente provocan que la gente a lo mejor no llegue a obtener, ¿no?, resultados que sí se pueden obtener yendo a un tribunal, ¿no? Que no tiene empacho alguno en evaluar la situación y decir, aquí hay una subcontratación ilegal, vamos a proteger a quien la padeció. Efectivamente, la participación o comunicación que tiene, por ejemplo, los abogados con sus asesorados es esencial, ¿verdad? Para poder, digo, decía un maestro que tuve en la universidad, que el éxito de un asunto depende tiene un 80% en la elaboración de la demanda. Yo podría afirmar que sí es cierto, cuando una demanda va muy bien redactada en cuanto a estas cuestiones, difícilmente va a ser posible controvertir por la parte demandada todas estas cuestiones, a menos que obviamente pues no fuera cierto, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que son ciertas. Entonces esto también facilita la representación para todos los postulantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la posibilidad de ingresar una demanda, pues también depende del estudio que se haga del propio caso. Es decir, para darme a entender que no existieran formatos de demanda en el cual solamente se cambian ciertos datos. Inclusive o sea, hay demandas con éxito que dicen, sí firmé la renuncia, ¿verdad? Y digo, viene al caso un asunto en concreto que resolví sobre una persona con VIH Ujú, y que también se identificaba como LGBTI más. Entonces, analizando toda esta interseccionalidad, este, analizando también todo el contexto en el que se dio la firma de la renuncia, como ya mencionaba hace un momento en la valoración, por ejemplo, de las pruebas testimoniales, de los documentos, se pudo advertir que sí fue coaccionada, ¿verdad? ¿Y eso qué originó? Pues que se declaró nula la renuncia y que pudo acceder a todas sus indemnizaciones. Bueno, corrijo, no accedió a una indemnización, accedió a su reinstalación, ujú, inclusive con medidas para evitar que fuera estigmatizado por sus compañeros de trabajo. Hubo un ajuste en las condiciones de trabajo inclusive, para que ya no tuviera contacto con las personas que lo habían agredido. ujú, Entonces, estas nuevas formas de resolver, digo, tal vez por la época, pero no eran muy eh, ordinariamente dictadas por las juntas, inclusive en las que yo pude colaborar. No había sentencias de este tipo de reparaciones integrales. ujú, ujú. Y ahí es donde vemos justamente, digamos, la potencia, ¿no?, de un tribunal actuando con gente que sabe, que tiene experiencia, que además se conforma con diferentes bagajes, experiencias también, ¿no? O sea, trayectorias de vida y que además pues tiene un compromiso hacia la gente, no hacia quien los designó, no a quien le deben el puesto, sino decir, bueno, este es el marco legal, tengo que aplicarlo, tengo un deber constitucional para proteger derechos humanos y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Efectivamente, el encargo constitucional es la protección de los derechos humanos de las personas y tú acabas de mencionar algo muy, muy clave que inclusive se ha mencionado mucho en estos días, que es la independencia judicial. En este tema ya refería yo al inicio que cómo se garantizaba, pues un camino de ellos es satisfaciendo el principio de idoneidad. Ese principio de idoneidad, de acuerdo a la Corte Interamericana, se cumple cuando se hace una selección de diversos candidatos en los cuales se valoren sus méritos, su experiencia, sus conocimientos y que por supuesto no tenga injerencias del poder político. Por eso se habla también mucho en estos días de la separación de poderes.
porque el Poder Judicial, uno de sus pilares sobre los cuales descansa es en la independencia. Entonces, hablando de independencia, tú mencionaste, el juez únicamente va a resolver con el faro de la ley, de la Constitución, de los derechos humanos de cada persona. Y también no va a tener, no va a adoptar como propias las opiniones políticas para resolver ciertos casos. Y muchas veces va a resolver en favor de las minorías. ¿Por qué? Porque son las personas que mayor protección necesitan. Justo, justo, y eso es parte del gran temor que muchas personas tenemos, de que con esta reforma esa situación o ese modo de proceder se vea erosionado, ¿no? Eh, y en ese sentido, juez, ya para terminar nuestra plática, sí quisiera, digamos, no dejar de mencionar que al mismo tiempo que existen muchas ventajas y condiciones en los tribunales laborales federales que antes no existían y que nos permiten la emisión de sentencias que también antes eran hasta inimaginables, también hay problemas, ¿no? O sea, tampoco es que la justicia actual eh, sea un paraíso de justicia. Eh, ¿Alguno de estos problemas, alguno de, qué diría usted? Porque hay muchas voces que dicen, no, es que el Poder Judicial Federal y ya no digamos los locales, pues les falta autocrítica y son muy reacios al cambio y no quieren darse cuenta de que hay muchas cosas por mejorar. Y parece que eso no es así, que hay mucha gente con los ojos bien abiertos. Y en ese sentido me gustaría terminar la charla con, con, con que usted nos comparta, además de las bondades de este nuevo esquema, ¿dónde hay áreas de oportunidad? ¿Qué se puede mejorar o qué se tendría que mejorar ahora que también se van a discutir muchas maneras de aterrizar ciertos temas, ¿no? En las legislaciones secundarias. Bueno, la premisa de la mejora tiene que partir de dónde existe impunidad, ¿no? Eso desde mi punto de vista. El, un juicio largo implica que existe impunidad, es decir, no se emite una sentencia. Otro aspecto es, por ejemplo, la indiferencia. Habría que decir que, bueno, por ejemplo, en este momento regularmente pues yo estaría ocupado de todos los asuntos que ustedes como postulantes pues presentan. Inclusive, ¿cuál es el área de mejora? Pues que hubiéramos tenido un espacio para comunicar nuestros puntos de vista, obviamente sin comprometer el criterio para resolver un cierto asunto. También existen pues áreas de oportunidad en en el sentido de por qué a veces no se atienden por qué no se comenta sobre las fiscalías, por qué no se comenta sobre algunas, no sé, investigaciones que realizan inclusive las policías. Esa parte es muy sensible, el área de prevención, el área de administración de justicia, el área de procuración. Aquí, siendo autocríticos también en relación a este Poder Judicial de la Federación, pues la verdad es que se propició que al haber realizado mucho tiempo concursos internos, pues no se permitió a todas las personas acceder a este sistema de justicia. Eso sería una autocrítica que habría que mencionar. Y por supuesto también a veces la imposibilidad de poder comunicarnos o de recibir a las partes. Eso también sería un aspecto a criticar. Se ha dicho que nosotros los jueces pues no platicamos con nadie, no atendemos a nadie. Pero digo, eso se ve mal en este momento, pero todo lo que se intentó pues es siempre presumir que existía la imparcialidad. Es decir, que usted no me viera conviviendo con un contrario de usted, ¿verdad? Eh, para que usted no tuviera alguna sospecha de alguna determinación en su asunto. Digo, ahora pues públicamente estamos dando el rostro, estamos explicando nuestras motivaciones. Sin embargo, pues también
se nos educó a ser pues abstraídos incluso de la sociedad, que nadie supiera quién era el titular del juzgado, ¿no? Hasta que tuviera usted un asunto donde pues pudiera tener alguna interacción, inclusive, pero de tipo procesal, ¿no? Ahí acababa la interacción. Sin embargo, ahora, pues, ¿a qué nos hemos dado la tarea la mayoría de mis compañeras y compañeros? Pues a informar, a dar testimonio de varias situaciones en las que hemos intervenido, que la carrera judicial, hablando propiamente de la función judicial, no tanto de la carrera, pues, por ejemplo, en tu caso, su servidor no podría haberla desempeñado si no hubiera tenido como experiencia haber mm, estado en varios puestos, ¿no? Como actuario, como secretario. ¿Cómo hubiera resuelto varias de las dudas que ahora tengo si no hubiera acudido a mi experiencia anterior? Pues muy bien. Pues definitivamente estos son problemas que requieren mucho tiempo, que requieren acompañamiento de diversos tipos para ser resueltos. No hablo en general de la justicia, es decir, quiero decir, la justicia, los problemas derivados o anexos a la impartición de justicia no se resuelven solo con modificaciones legales, se requiere gente de experiencia, gente de diversos orígenes, ¿no? Para conformar tribunales sensibles, conscientes, ¿no? Conocedores de su realidad, como lo ordena la Ley Federal del Trabajo, para que en esa medida pues, puedan dar respuesta a las necesidades de la gente en relación pues, con las leyes que los legisladores eh, expiden, ¿no? Nos queda mucho camino por recorrer. Los retos se van a multiplicar con esta reforma que pensamos que muchas personas pensamos que van a agravar, ¿no? Los problemas que existen más que mejorarlos, pero al mismo tiempo, pues existen posiciones que debemos de repensar, ¿no? Como gremio, para pues explicar nuestra labor, para acercarnos a la gente en este sentido, pues de explicar nuestra labor, de qué problemas se enfrentan, de cómo podemos solucionarlos, pues para que caminemos a un México con una impartición de justicia mejor de la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Sí, esa justicia justa y anhelada que todos queremos, eh, el primer paso siempre es una reforma. Tal vez la deconstrucción del lenguaje es la que cambia la historia, ¿no? Entonces, todavía a mí me resulta un poco complicado, por ejemplo, cuando hablemos de independencia judicial en las aulas de las facultades de Derecho, porque pues era un concepto que pues se venía estudiando y explicando de la misma forma que todos, digo, todos los profesores nos, nos hicieron llegar desde su interpretación de qué trataba esa situación de la independencia judicial. Digo, por ejemplo, ahora estamos de esta fecha en adelante, pues vamos a decir, ¿y de ahora de qué vamos a hablar? Pues sería muy importante volver a deconstruir conceptos como poder constituyente, constitución, poder constituido, constituyente permanente, supremacía constitucional, soberanía popular, ¿verdad? Actos legislativos, todo esto van a ser motivo de discusión y análisis de nueva cuenta en el derecho constitucional. Viene, viene, a, viene a implementarse una nueva forma de, de Estado en la cual pues yo fui uno de los que estuvieron acudiendo a foros, a revistas de radio, a medios de televisión, y yo podría decir es que hay un riesgo, existe un riesgo a la hora de, de nombrar jueces, magistrados, ministros. ¿Por qué? ¿Por qué ese riesgo? Porque vivimos en un país eh, con unas vicisitudes, por ejemplo, de delincuencia, de narcotráfico. Entonces siempre existirán esos medios reales de poder que también puedan influir, ¿no? En una elección. Yo hago votos y tengo esperanza de que las personas que sean elegidas, pues subjetivamente, ¿verdad? Apelar a
a su buena fe, a apelar a que se resuelvan de manera imparcial e independiente y que sean muy valientes a la hora de tomar sus decisiones, porque van a ser puestos a prueba en casos muy importantes, ¿no? También, pues, la, disculpa, la idoneidad, pues, se venía gestando, tenía 30 años, ¿no? Los exámenes de ingreso, de promoción, de permanencia, y ahora que ya no, aunque sí existan para ciertas categorías, sin embargo, pues los titulares de los órganos federales, inclusive los locales, pues siempre tendremos un sesgo de que podría ser no la persona más idónea. Y eso es un estigma que hasta van a tener que llevar las personas más idóneas en el desempeño de su función. Y por supuesto, pues todo lo que convenga con la legitimidad que tengan los jueces electos, porque podrían también pues, cuestionar, ¿no? Varias decisiones legislativas, inclusive del Poder Ejecutivo, pues gozan de la misma legitimidad. Por eso la independencia judicial pues se está desconstruyendo y estamos en este país y tenemos que irla afrontando, irla resolviendo y pues tener esa disposición también de adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Pues sí, le agradezco mucho, pues, Rodolfo Hernández, su disposición, su apertura, su confianza. Y pues bueno, se vienen tiempos complicados, al mismo tiempo interesantes, y espero nos sigamos viendo para discutir este y muchos problemas más de la justicia que vivimos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por la oportunidad y pues estoy a la orden el día que tú sea posible. Hablamos en particular de cualquier tema que haya quedado aquí duda en esta entrevista para profundizar en él. Hasta pronto. Muchas gracias.